Carlos, ¿cómo ha sido o cómo has vivido tú ese procedimiento de elaboración de listas? Que tú no eres militante del Partido Socialista, pero el procedimiento de elaboración de listas, que además estás tú de alguna manera involucrado, ¿no? Que no aparecías al principio entre las votaciones y tal, nadie contaba con que tú ibas a seguir y al final sales del Comité Federal. Bueno, lo primero, buenas noches, y la verdad es que con tranquilidad, pero además que creo que esto no le interesa a nadie. Yo sinceramente, y no por cuestionar la pregunta, que sabes que siempre valoro muchísimo tus preguntas, pero yo creo que nunca ha sido pacífico la conformación de listas. Efectivamente, algunas de las claves las dabas en tu pregunta. ¿Qué ocurre? Yo no soy militante por mi condición de juez. ¿Qué ocurre? Que conforme a los estatutos del partido, ni siquiera tenemos que pasar por las agrupaciones. Los independientes entran, conforme a las resoluciones del último Congreso, como una decisión de las direcciones provinciales que sugieren a las regionales para que el Comité Federal decida tal. Y efectivamente, bueno, se ha escrito mucho, se ha hablado mucho. Entonces, bueno, yo vi realmente con cierta serenidad, ¿no? Tampoco hay que dramatizar las cosas y, bueno, con pleno agradecimiento a la ciudadanía de Cádiz, que fue la que me eligió, a toda la provincia de Cádiz. Ha sido una satisfacción enorme. He tenido actuaciones en el Congreso y ha sido una etapa muy enriquecedora. He hecho lo que he podido por el bienestar de los gaditanos y gaditanas y he puesto mi granito de arena. Bueno, si al final el Comité Federal entendió que debería de estar, porque bueno, las razones que fueran, pues muy satisfecho, contento y con ánimo para esta campaña electoral, que desde luego va a ser muy llamativa, ¿no? Porque si en las anteriores ya aparecían estos partidos de la nueva política, pues ahora aparece algo que creo que tiene unos tintes mucho más preocupantes, ¿no? Y de alguna manera, esto tiene que ver con la pregunta anterior, pero de otro punto de vista. Es decir, tú has hecho visto desde fuera, tampoco yo soy, una buena labor parlamentaria, pero claro, en el Congreso, que es donde se debate y tal, es decir que... y yo tengo la sensación de que eso en determinados niveles de los partidos no se valora especialmente, ¿no? Es decir, como tú no estás en las estructuras, ni en los comités, ni en no sé cuánto, tú vas y haces tu trabajo de diputado en la Cámara. Sí, bueno, es lo que... para lo que te han elegido. Para lo que me han elegido. Claro, o sea, que no claro. Lo digo como de mérito tuyo, digo como de mérito del sistema. Vamos. Y el único mecanismo de participación política son los partidos según la Constitución, no hay otra manera. No, y correcto, ese análisis, vamos, lo asumo, y bueno, pero es verdad que yo creo que el punto diferencial es que realmente no tenemos que ser valorados en las agrupaciones, los independientes. En este caso... Fernando Grande Marlaska, mi compañero y amigo, y yo mismo, ¿no? Porque realmente no lo exigen los estatutos y además es lógico, porque claro, la valoración es diferente. Aquí es un poco la imagen del profesor asociado en la universidad, ¿no? Es alguien con una labor fuera que interesa, que pueda desarrollar, y bueno, en ese sentido me he sentido muy satisfecho con la portavocía de Justicia y bueno, creo que haber sido ponente de casi todas las leyes, bueno, creo que mi intervención... yo es que he quedado muy satisfecho, ¿no? de esta cuestión, y después por la provincia de Cádiz siempre que se me ha requerido y he estado, pero bueno, efectivamente es lógico que en esas estructuras de partido pues se puedan producir esas faltas de sintonía o de armonía. Yo tampoco le doy más importancia. Y después el Partido Socialista, como todos los partidos, tiene un proceso complejo, muy complejo de articulación de las listas y bueno, siempre es un periodo complicado. Y en ese sentido lo hemos vivido. Efectivamente, bueno, ha habido unas tensiones que bueno, se han visualizado, pero realmente ha ejercido la competencia quien podía hacerla. Yo creo que ahora el único mensaje inteligente es todos a una, no hay otra, y de hecho si algo nos enseña la historia es que el Partido Socialista solo triunfa cuando se presenta unido. Y yo creo que esa es la imagen de fuerza que bueno, hemos oído en los distintos líderes, incluso habiendo tenido pues, bueno, un cierto rechazo a sus pretensiones iniciales, o mucho rechazo, no me gustan los medios terciopelos, o sea, es la realidad, pero yo creo que ahora se va todos a una porque, bueno,
Lo que interesa realmente es que un proyecto político como el que representa el Partido Socialista hoy en el Gobierno, fruto de aquella moción de censura constructiva, pues siga dirigiendo, y bueno, manifestaciones como la que tuvimos ayer en la Diputación Permanente, de desaprobación de esos 6 reales decretos, pues bueno, pueden ayudar a temas de alquileres, de subsidio para los mayores de 52, bueno, todo lo que se aprobó ayer, que creo que tiene un enorme contenido social. También quizá tú te tomaste muy de manera intensa, y porque además iba un poco con tu preparación profesional, ¿no? Tu trabajo en el Congreso, en justicia y tal, más que venir aquí a recorrerte pueblos, es decir, que has hecho más trabajo en Madrid que en la circunscripción, ¿no? Bueno, en buena medida sí, digo, y en buena medida no. Desde fuera, Juan Carlos. No, sí, es perfectamente. Bueno, también hay una cuestión. Yo iba el número 3. Estaban Salvador de la Encina y Miriam Alconchel, que han hecho una labor provincial absolutamente amplia. Yo tenía muchísimas responsabilidades allí y yo he estado aquí siempre y para todo. Recuerdo, por ejemplo, en la foto del 2 de diciembre, el que estoy soy yo. O sea que yo he estado siempre que se me ha requerido, y me parece que todos los actos que se me ha requerido he estado, y en plena coordinación y sintonía. La visibilidad, bueno, en la medida en que ha habido un 1 y un 2, y yo era el tercero, pues tampoco ha sido, pero creo que buscando la hemeroteca en todos los actos en los que he sido llamado, he estado dando cuenta, unas veces participando, otras veces con dación de cuenta. Creo que ha habido una buena coordinación y conectación de esfuerzos y reparto de roles entre los distintos diputados de la provincia. Yo creo que en ese sentido, creo que los gaditanos y gaditanas que votaron al Partido Socialista no se pueden haber sentido frustrados. Y luego tu experiencia, sí, también hay que contar que tú y yo, que nos conocemos hace muchos años de muchas cosas, pero tu experiencia como diputado, es decir, tú has sido secretario de Estado de Justicia, fuiste secretario general también de Justicia en Andalucía, es decir, que tú has estado en la administración, por decirlo de alguna manera, y es la primera vez esta legislatura, bueno, que es, sí. Aunque ha sido doble, compleja. Pero bueno, 3 años me parece de diputado, es decir, estás en el sitio donde se aprueban las leyes. Tú que estuviste en el Ejecutivo y estuviste en el Judicial, es decir, de los 3 poderes del Estado, tú habías estado en 2, y ahora has estado en el tercero, allí donde se elaboran las leyes que luego tus compañeros tendrán que aplicar en la Administración de Justicia, por decir algo, ¿no? Esa experiencia es una experiencia para ti grata, es decir, que pocas personas han podido decir que han estado en los 3 poderes del Estado, ¿no? Bueno, hombre, la experiencia es riquísima, ¿no? O sea, en el plano personal, que bueno, uno también busca ese plano, ¿no? Una cosa es la posibilidad de hacer algo por los demás. Yo soy juez, o sea, y eso es lo que me siento, y sale el juezón que llevo en cuanto escarbas un poco. Llevo 32 años, fui una opción que tuve la suerte de poder desarrollar, y me siento muy juez. Pero es verdad que he estado en esas líneas de estar en el gobierno de los jueces, fui vocal del Consejo, pero también he tenido la oportunidad de estar en ejecutivos autonómicos y estatal, y me faltaba eso, o sea, en el plano personal, esa pequeña, bueno, esa esfera de pequeñas satisfacciones personales, pues sí, me apetecía mucho estar y contribuir a la mejora de la ley. Es verdad que ha sido una legislatura complicada, corta, ha sido corta como legislatura, porque han sido 3 años, pero más corta todavía cuando consideramos que ha habido 2, porque la legislatura, aunque duren 6 meses, se computa como una entera. O sea, de tal modo que, bueno, han sido 3 años, pero es verdad que siempre comento con mis hijas, ¿no? Este tipo de cosas que los libros de historia hablarán de esta época. Es la primera vez que en nuestra democracia joven, pero bueno, llevamos 40 años, se producen instrumentos que estaban previstos en la Constitución pero que nunca habían prosperado. Por ejemplo, la moción de censura que determina un cambio de gobierno. Y además es curioso, porque cuando uno lo analiza, se da cuenta que están pasando cosas nuevas, que no es solo un fruto de la modernidad líquida, ¿no?, de sociedades líquidas, no, sino que hay realmente unos parámetros nuevos a los que tenemos que adaptarnos, porque si no nos quedaremos obsoletos. No había prosperado ninguna moción, pero esta moción, el núcleo gordiano o el núcleo determinante de su prosperabilidad es una sentencia dictada por la Audiencia Nacional, no firme,
y que dice unas cosas, como las que creo que todo el mundo conoce, de la actuación de un partido político que sustentaba al gobierno. Creo que son elementos de mucha responsabilidad, y en ese sentido creo que va a aparecer en los libros. Bueno, y siempre uno puede tener esa pequeña vanidad de decir, yo estuve ahí, y en ese sentido creo que sí, en el plano personal tremendamente enriquecedor, y creo que lo que más positivo es la producción, ¿no? El haber sido ponente de 70 al 80% de las leyes que se han aprobado, que no han sido pocas. No, contenidos me hubiera encantado que hubiéramos aprobado una ley de enjuiciamiento criminal, que creo que es una de las reformas pendientes de nuestra democracia, pero bueno, se han hecho cosas y se han aportado matices consensuados, porque es quizá la parte que a mí más me llena, en la que viví desde el impulso normativo desde la Secretaría de Estado, donde con una minoría en el gobierno fuimos capaces de sacar muchísimas leyes por unanimidad del arco parlamentario. Bueno, y ese es el juego de la democracia, que es el consenso y el dialogar. El propio nombre de Parlamento no es más que eso, ¿no? La capacidad de intercambiar ideas, de renunciar a principios en aras a poder sacar otros. Y eso realmente creo que tengo que reconocer que es muy satisfactorio. Y una pregunta que siempre me hago yo mucho, relativo a la Administración de Justicia, Juan Carlos. La organización de la Administración de Justicia en España, tengo la sensación de que es un pequeño caos, porque hay como tres instituciones que participan, y hace que yo creo que eso, mi opinión, visto desde fuera, perjudica. Es decir, la Junta, que está con los medios materiales, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, y cada juez individualmente considerado, que es un poder solo sometido al imperio de la ley. Entonces, me parece que eso no ayuda. No ayuda. Y hay una no sé cómo se puede resolver. Sí, se puede resolver. Hay una pequeña anécdota que, en la medida que ya vamos teniendo muchos años, me la voy a permitir. Cuando en el año 97 Andalucía asume las transferencias en materia de justicia, de recursos humanos y medio materiales, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, está elaborándose el libro blanco de justicia, que es quizás el documento de diagnóstico más importante que se ha hecho en materia de justicia, y la hizo el Consejo General del Poder Judicial. Y me acuerdo que hicimos unas notas desde Andalucía, porque nos las recabaron, y yo puse una frase que era esquizofrenia de gestión, efectivamente por todos esos agentes que contribuyen. Dicho lo cual, y lo incorporó el libro blanco, además me acuerdo la anécdota, pero bueno, queda ahí. ¿Qué ocurre? La cuestión es que la justicia, y lo que es la administración de justicia, no ha tenido una preocupación, y lo digo a boca llena, no ha tenido una preocupación prácticamente en ningún momento de la democracia. ¿Esto quiere decir que no se haya metido dinero, que no se haya invertido? Sí, pero es que las posturas incrementalistas por sí solas no son suficientes. Creo que el mejor esfuerzo de diagnóstico, acabo de decirlo, fue el libro blanco, y el mayor esfuerzo, la mejor práctica, el mayor esfuerzo real fue en el último gobierno Zapatero, donde con los mejores presupuestos de la historia se logró el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia, que aquello tenía tres patas: reformas normativas, organizativas y tecnológicas. Se dieron unos pasos tremendamente importantes con 200 millones extra, ¿eh? No estamos hablando, esto no es fomento, justicia se puede arreglar con relativo poco dinero. ¿Qué ocurre? Que hace falta tiempo, y vivimos en la era de la prisa. No hay asiento porque queremos resultados inmediatos, y claro, cambiar una estructura, solo la visualización de lo que es la administración de justicia nos retrotrae a principios del 19, la división poblacional municipal de Javier de Burgos. Esos son los partidos judiciales, lo que podía recorrer una diligencia de un pueblo a otro. Eso es lo que marcaba la diferencia de un partido judicial. Claro, eso hoy, en la época de las nuevas tecnologías, uno se sonríe. Pero claro, cuando hablas de la ley de enjuiciamiento criminal, cuando explicas esto en las facultades o das alguna charla o tal, la gente le llama la atención, porque estamos hablando de un documento que está hoy en vigor y que entró en nuestro boletín oficial del Estado 7 años de que apareciera el cine, de que los hermanos Lumière inventaran el cine. O sea, que tenemos que dotarnos de una nueva estructura. No podemos seguir viendo una estructura atomizada de los juzgados. El juez, secretario, ahora letrado de la Administración de Justicia, funcionario, una porción de fiscal, que es lo que toca. No, hace falta una estructura moderna, pero no una estructura moderna donde sobra nadie. Hace poco leía una crítica que se hacía, que si una ley de 2011 que no se pone en marcha nunca, que es la modernización del registro civil, no va a echar a nadie, pero bueno, la crítica es libre, no se ha abordado, o sea, que va de prórroga en prórroga, pero es una visión moderna. Claro, cuando uno llega a un registro civil se da cuenta lo poco que hemos avanzado. Prácticamente estamos todavía con los bolígrafos y escribiendo en el libro.
Bueno, no sobra nadie, porque esos funcionarios son de justicia, con lo cual quedarán todos ahí. Pero tenemos que obligarnos a darnos un salto en la modernidad. Y son 3 patas. Reformas normativas, y alguna ya he dicho, reformas organizativas. No podemos pensar en una estructura judicial tan atomizada, porque además no hay estructura. El sistema judicial, si no me cortas, porque me cojo la hebra porque me encanta, en mi vida, está basado en las garantías. No te corto porque me interesa. Y luego nos riñen después, pero a mí me interesa. Pero está basado en las garantías. Es un sistema muy fuerte y muy potente, pero está basado también en la desconfianza. Lo que un juez de primera instancia dice, lo revisan 3 jueces de la audiencia. Y lo que, cuidado, que están tan preparados como este, o más, pero da igual, como este, todos iguales. Pero por encima el Supremo. O sea que vamos en una estructura más plural y el resultado final es muy bueno. Tenemos una tutela judicial de muchos quilates. ¿Qué ocurre? Que lo que no es, lo que dice el mandato constitucional, efectiva. ¿Por qué? Porque es lenta. Porque tiene unos instrumentos muy lentos. Y ahí confluyen la mejor organización y la conectación de esfuerzos, porque yo soy un defensor de una monografía que es el Estado autonómico también en justicia, que podíamos ahondar ahí, porque el Constitucional lo que dijo es recursos humanos y medios materiales, eso es lo que pueden ahondar. Pues fíjate tú, visto desde fuera, ahora quizá, Juan Carlos, no se puede decir, porque está muy feo, porque ha aparecido Vox, pero yo muchas veces pienso si la recentralización de los medios esos materiales y tal no sería positivo para la justicia, es decir, que concentrar, o que sea el Consejo, pues el Consejo, el Ministerio, es decir, lo que me parece una locura que haya 3 intervinientes. Sí, a mí no me preocupa que haya 3 intervinientes. A mí lo que me preocupa es, esto es un tema que está muy estudiado en el ámbito del derecho administrativo, el problema no es que tú y yo tengamos competencia sobre esto, el problema es que ni tú ni yo queramos ejercerlas, que eso es lo que ocurre. Porque creo que todas las comunidades autónomas que, en virtud de las cláusulas subrogatorias establecidas en los estatutos de autonomía, han asumido la gestión de recursos humanos y medios materiales para la administración de justicia, han mejorado. Lo hizo el País Vasco con un modelo brutal. Es verdad que tenían mucho dinero, tienen dinero, y encima son pocos, es pequeño. Claro, yo meto el País Vasco en la provincia de Cádiz, pero dieron una transformación brutal. La nueva oficina, nuevas sedes, dignificaron el trabajo de los funcionarios que diariamente se dejan la piel ahí en unas condiciones muchas veces lamentables, pero al final hay un bloqueo, los cuellos de botella, y eso ya es un problema de leyes procesales, competencia estatal, o de falta de más plantilla o de más jueces, en suma, problemas que desbordan a la comunidad autónoma. Pero yo creo que el Estado autonómico, ante un libro que ya no está en venta, o sea que no estoy haciendo publicidad del libro, pero sí, en Amazon igual lo encontramos. Pero la idea persiste. Y de hecho el libro blanco de justicia que hice referencia en la primera intervención decía que lo que había que potenciar eso, de tal modo que el Ministerio de Justicia, o sea, era el parecer del Consejo del Poder Judicial, era la potenciación de las comunidades autónomas en todas estas materias, y que el Ministerio de Justicia quedara, porque hoy el Ministerio de Justicia es como una comunidad autónoma, lo que se llama el territorio ministerio. Esas comunidades que no han asumido los recursos humanos y los medios materiales los tienen ellos. Pero mucho que se ha avanzado es tremendo. O sea, yo llevo en la carrera judicial desde el año 87. Además, curiosamente, todos mis destinos han sido en la provincia de Cádiz, o sea que conozco bien. Bueno, yo cuento las anécdotas. Cuando yo llego en octubre de 1987 al juzgado de Sanlúcar de Barrameda, yo lo primero que hice fue llamar a un librero, porque allí no había ni un solo código penal, ni un código civil, ni una ley de enjuiciamiento, no había nada, nada. Y abrir una cuenta porque había que comprar. No había un ordenador, no había una máquina eléctrica. Bueno, creo que hemos dado saltos muy importantes. ¿Satisfactorios? Por supuestísimo que no. O sea, no. Hoy solo podemos hablar de modernidad cuando hablamos de un expediente electrónico, un expediente judicial electrónico, y donde realmente, y sabemos lo que es, porque ¿Eso está funcionando, Juan Carlos? En los pocos la administración electrónica, me refiero. Sí, está funcionando. Pero bien, porque yo nada más que veo a la gente quejarse de eso. No, bueno, porque todos tenemos... O sea, a los operadores judiciales, quiero decir. Claro, no, ahí hay una cuestión... Abogados o procuradores... Mira, por ejemplo, no sé Lesnet, cuánto. sé que es una cosa muy técnica, pero bueno, ha tenido tanta publicidad y tantos problemas. Lesnet no es más que un correo segurizado. Un correo. Se hizo paulatinamente y bien, y la procura... Los procuradores hicieron un trabajo maravilloso, se adaptaron, modernizaron, son un ejemplo. ¿Qué ocurre? Que en clave electoral, el Partido Popular, en diciembre del 15, para las elecciones del 15, obligó a los letrados a hacerlo. Bueno, el caos, o sea, a mí me han hablado letrados al borde del ataque de nervios y al bate del infarto, porque no sabían si el documento se había registrado o no, y claro, cuando los plazos se van, cuidado, aquí hablamos ya de responsabilidades de todo tipo, todo se puede hacer.
el expediente electrónico, tuvimos con el ministro Camaño, funcionó, lo pusimos a funcionar en un sitio puro, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, no hay un papel. Los jueces tienen 2 pantallas, está todo el expediente digitalizado, lo que llega de la administración, y funciona de maravilla. Pero esto, alguien duda, bueno, la declaración de la renta, no hay un papel este año. Va a salir perfecto, la cuestión es que hay que hacerlo bien. Escúchame, y tú, jurista, portavoz de justicia del Grupo Parlamentario Socialista, en calidad de tal, ¿no te llama la atención el abuso de los decretos leyes por parte del Gobierno, aparte de las circunstancias políticas que lo originan? Tener 84 diputados. Sí, aparte de eso. Y aparte del contenido, es decir, que no estoy hablando del contenido, es decir, que el contenido puede ser maravilloso. Me refiero que, visto desde fuera, dice, a mí me parece que se le ha ido la mano al Gobierno. Ayer se aprobaron 6. Ayer aprobamos 6, sí. Pero esa es la clave. Vamos a ver. El Gobierno, primero, un mecanismo legal. Es verdad que es un poco excepcional, o por lo menos no es el plan A. El problema está cuando yo quiero hacer cosas, tengo una mayoría parlamentaria para poder hacerla, pero no tengo una mayoría para tramitarla porque no hay plazos. Porque las leyes tienen Congreso, Senado, tal. No puedo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, la historia, y ayer lo reflejaron varios partidos políticos, varios grupos parlamentarios, criticando precisamente esto, que no ha sido la época ni con mucho que más reales decretos se han aprobado. Y de hecho, curiosamente, donde más se aprobaron fue con la mayoría absoluta del Partido Popular. Fue el dato que dieron ayer, no doy por bueno, pero bueno, habría que contrastarlo. Pero me da igual, es una posibilidad. El propio Real Decreto exige unas características, unas condiciones. Urgencia, necesidad, tal. Los 6 reúnen esas condiciones. ¿Es urgente reformar el alquiler? Aparte que sea beneficioso, que yo no te digo eso. Bueno, es urgente tramitar las ayudas a parados de 50 y la oportunidad política muchas veces te permite condicionar ese tipo de... Y yo admito la crítica. La cuestión es que creo que es viable, y al que no, ahí tiene la posibilidad de ir al Constitucional o de impugnarlo por las vías que considere. Yo desde luego creo que decretos como los de ayer son muy beneficiosos. Y lo que también es que entramos en unas dinámicas muy excepcionales. Estábamos hablando de 2 legislaturas que han durado 3 años. O sea que lo que 8 años, 3. Ha sido tremendamente tumultuosa la primera etapa, donde no se lograba sacar nada, no había las mayorías. ¿Qué ocurre? Que ahora hay el grupo que apoya al Gobierno, efectivamente es muy reducido, 84 diputados, ahí están, pero lo que es cierto es que unas materias sí han permitido la conectación de esfuerzos y sumar las mayorías necesarias para ratificar algo que creo que al fin y al cabo es la política, es la capacidad de transformar realidades cuando son adversas, y por tanto creo que hoy hay mucha gente, parados de mayores de 52 años, cuidado, ya lo estaban porque los reales decretos entran en vigor, ayer lo que se convalida porque hay un plazo, pero han entrado, pero hoy van a ver esas realidades, las cotizaciones a dependientes, todo lo que se ha aprobado, ¿no? Tema del Brexit, eso me parece tremendamente urgente. Lo que no se entiende, el Brexit es urgente. Claro, pues lo que no se entiende... Yo eso visto desde fuera, yo digo que yo no entro en el contenido, que puede parecerme maravilloso, sino que digo, bueno, ahora de golpe y porrazo, todo esto de lo del Brexit es obvio. Sí, si yo lo puedo, estar preparados, ¿no? Yo lo puedo entender. La cuestión es que a lo mejor después la materialización, por ejemplo, yo acepto la crítica, decir, oye, ¿cómo va a ser urgente lo de la equiparación de los permisos de paternidad cuando realmente lo que se hace es ponerlos en 3 años? Bueno, pues muy urgente no será. Bueno, no será urgente a lo mejor la materialización concreta, pero el establecer mecanismos de igualdad, de conciliación de la vida laboral y familiar, eso sí es urgente, y por tanto creo que hay que aplaudirlo. O sea, yo creo que, y el arco parlamentario así lo expresó, creo que reflejan, y hoy estoy convencido que hay muchas personas, muchos ciudadanos y ciudadanas de este país que respiran un poco mejor, y creo que si no sirve un parlamento para eso y el boletín oficial del Estado, realmente a lo mejor lo que tenemos que plantearnos es empezar a cerrar cosas. Porque creo que es la capacidad transformadora, es lo que legitima a la clase política, es la convivencia a través de la razón. Y esa razón nos lleva hoy a la igualdad y a esos principios que están en la Constitución. O sea, yo no me salgo de ahí, además, como jurista me es muy cómodo, pero eso es lo que tenemos que lograr. Y lo que nuestra Constitución del 12, ¿no? Ese contentamiento de los ciudadanos, porque eso es a lo que aspiramos, como ciudadanos que convivimos. Decir, oye,
Pues hoy, mira, tengo una situación que sigue siendo mala, especialmente en Cádiz. Pues los parados mayores de 52 años tienen que tener un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque tienen un problema para acceder a un puesto de trabajo. Pues por lo menos, ya que no estamos en condiciones de darle el puesto de trabajo, por lo menos que pueda vivir con dignidad. O por lo menos mejor que si no hay esas ayudas. Y ese es el juego. Y para mí esa es la grandeza de la política. O sea, yo he visto durante 32 años de mi vida la resolución del caso concreto. Aquí tienes toda la visión, el lado opuesto, es la capacidad de un modo general de afectar a un grupo de personas que se encuentran en una situación que necesita llamar la atención del Poder Legislativo para intentar cambiar esa realidad normativa que les está afectando y poniéndolos en una situación de menosprecio, ¿no? En el sentido de menos valor que otros ciudadanos. Y eso es la grandeza de la política. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso. ¿Y las cloacas del Estado siguen existiendo? Bueno, yo no tengo ese conocimiento y me atengo a lo que ha dicho el ministro de Justicia y de Interior. Tú eres un penalista. Sí, pero bueno. Es tu especialidad de siempre, penal, ¿no? Sí, pero... Y además estuviste en la comisión de investigación del caso Villarejo. Sí. O sea, que algún conocimiento debes tener, más que yo seguro, vamos. Tengo el conocimiento de una investigación parlamentaria que llegó a unas conclusiones que efectivamente había habido policía política, es decir, la policía, un sector de la policía o policías concretos se utilizaron en beneficio de un partido político. Eso es lo que el Congreso de los Diputados aprobó como conclusión final de aquella comisión, porque la comisión lo que hace es, bueno, una especie de actividad probatoria, no me gusta utilizarlo porque es bien diferente, pero recopilando, oyendo a mucha gente, muchas personas involucradas en aquel tema, y llegó a esa conclusión. Y la comisión lo que hace es que propone un informe al Pleno y el Pleno lo votó y así concluyó. Pero claro, eso nos da una foto fija de un momento y bueno, yo ahora tengo que estar con lo que ha dicho el ministro de Interior, que bueno, al fin y al cabo es el que más le podría perjudicar que existieran, ¿no? O sea que... Vamos, lo que yo he leído es que quedan en activo 2 policías, es lo que ha dicho el Ministerio del Interior. De los 9 eran, que decían que eran 9 los que participaban con Villarejo y demás, solo quedan en activo 2, que uno se va a jubilar de aquí a nada y que están en comisarías por ahí perdidas. No sé si es así. Estoy seguro que sí, que cuando lo dicen desde el Ministerio del Interior es así, con lo cual efectivamente alimenta la idea de que realmente... Porque bueno, lo que dice Pablo Iglesias es que había cloacas del Estado, que eso es de alguna manera lo que dijisteis en aquella comisión, pero él dice que sigue habiendo. Claro, bueno, yo siempre, y ahí tiro otra vez del penalista que llevo dentro, el juezón, todo esto no vale con la denuncia, vale con las pruebas. Yo cuando me impliqué... Hay un proceso abierto en claro, el juez García Castellón. Claro, exacto. Está en la Audiencia Nacional y bueno, ha declarado hace unos días, o sea, que está vivo la instrucción y ahí se determinará, pero bueno, yo lo que sí tengo claro es que la documentación que articulamos, que manejamos, los testimonios de los que contribuyeron, pasaron por allí personas, bueno, está en la hemeroteca porque tuvo mucha resonancia todo aquello, bueno, se determinó que, bueno, que había unas grabaciones además absolutamente clarificadoras, conversación del ministro del Interior con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, bueno, había más grabaciones, pero después también estuvieron ellos, hubo y mucha documentación, y bueno, el Congreso de los Diputados determinó que había habido instrumentalización política, se llama policía política, para intereses propios, unas veces canalizado a Cataluña y otras veces a otras, pero el cometido de la comisión de investigación, que fue, porque esto es una encomienda que te hace el Pleno del Congreso, el Pleno, la encomienda que nos hizo fue, averigüen si ha habido policía política. Entonces, una vez que tuvimos la constatación de que que teníamos la posibilidad de decir, se ha acreditado que sí, ya se deja de investigar. Esto no es un juzgado donde hay que buscar la verdad material por encima de todo. Ahí en la encomienda fue, ¿existe policía política? Y cuando con los testimonios que tuvimos y la documentación, dijimos, ya, aparte el tiempo de las comisiones de investigación está tasado, se puede pedir una ampliación por el Pleno, y se hizo una pequeña ampliación y vimos que ya teníamos material y bueno,
las propuestas que yo mismo hice tuvieron el refrendo de la mayoría de la Cámara y ahí quedó. Pero claro, eso queda estancado, ¿no? Es un documento estanco y no tiene por misión ver si sigue habiendo o no. Yo no tengo más que asumir y acá. Pero en cambio, que ahí sí puedes tener tu responsabilidad, no sé en qué grado, ¿no? Dice Pablo Iglesias que el PSOE es cómplice de que no haya comparecido Villarejo en esa comisión de la que tú formabas parte. Sí, correcto. Y yo mismo voté en contra. O sea, que cuando habla Pablo Iglesias de que esas cloacas del Estado y tal, que funcionaron no sé cuánto tiempo, pero que fueron ya muy llamativas en la época de Jorge Fernández Díaz, cuando se investigan, el Grupo Parlamentario Socialista impide la comparecencia del que parecía que era el líder de eso, que era el comisario. En eso no le falta razón, lo que le falta razón es en todo lo demás, porque realmente lo que es desconocer lo que es una comisión de investigación. Él ahora lo ha hecho muy bien, se ha personado en la causa judicial, y ahí propone pruebas, propone no sé qué, ¿por qué? Porque el cometido que tenía la comisión de investigación era probar que ha habido policía política. O se prueba o no se prueba, pero yo una vez que tengo la prueba, lo que no tengo que ver son todas las manifestaciones que pueden haber articulado esa policía política. Entonces, una vez que tuvimos, fundamentalmente, a través de las declaraciones del director de la Oficina Antifraude de Cataluña y del DAO y del jefe de gabinete del DAO, y con toda la documentación existente, que eran miles de folios, tuvimos claramente la idea de que lo que nos pedía el Congreso de los Diputados ya estaba. Y por tanto, aquí no consiste en averiguar lo que a ti más te interese, no. La encomienda del Congreso fue esta, y eso es lo que no entendió el grupo de Podemos, y tuvimos unas grandes peloteras a cuenta de esto, pero bueno, al final es un problema de votos, y yo mismo voté que no, pero porque no era necesario. O sea, yo no digo que eso no fuera verdad o que deje de ser verdad, que vaya a un juzgado y lo denuncie, o como ha hecho ahora, que se persone. Pero lo que está claro es que ahí no era necesario, porque era buscar una satisfacción, que yo lo puedo entender, es súper legítima, no tengo nada que objetar, pero se equivoca del sitio. El sitio no es la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Ahí teníamos una encomienda del Pleno. ¿Ha habido policía política? Y nosotros contestamos, sí, ya está. Ahora, que las manifestaciones, no sé cuántas habrá, porque ni contábamos con herramientas, eso lo tienen los jueces. Los jueces tenemos esas herramientas. Pero, Juan Carlos, comparecieron otros que eran que a lo mejor parecía que estaban como subordinados a Villarejo, o que si Villarejo era el que encabezaba esa trama, o en la cabeza visible de esa trama, comparecen unos y otros no. Visto desde fuera, se ve raro, Bueno, lo que es cierto es que todo el objetivo, el grupo de Pablo Iglesias votó a favor de las propuestas del PSOE, lo que no le vendrían tan mal. La cuestión es que es equivocado el instrumento. O sea, yo no le discuto. Esto lo hablaba con la representante de Podemos en la comisión. Decía, si yo no te estoy diciendo ni que sí ni que no. Si es que este no es el problema. O sea, mi propuesta es que claramente ya no hace falta, porque yo ya tengo probado. A mí me han dicho, pruebe usted esto. Lo ha probado, ya está. ¿Para qué voy a seguir gastando dinero público en una investigación que no puede llevar nunca, primero, a los resultados que él quiere, y dos, a las manifestaciones probatorias que él pide, porque no tenemos los instrumentos? Entonces es un estudio donde pasan muchas personas, se analiza mucha documentación, pero cuidado, este no es el objetivo de un juzgado. Aquí no es buscar delitos. Aquí hay una encomienda del Congreso y nos dice, miren ustedes si hay policía política. Y dijimos, ya tenemos los elementos, la hay. Se cierra. Ahora no, es que yo quiero porque se vea esto. Ahora viene otro grupo y no, mire usted, el Congreso nos ha encomendado esto y la encomienda acaba aquí. ¿Lo tenemos probado? Sí, pues ya está. Y de hecho votaron las propuestas que yo mismo redacté y que el Partido Socialista propuso en aquella comisión, que son las que se elevaron al Pleno y se aprobó. No sé si oíste o viste a Iñaki Gabilondo hace 2 o 3 días, ¿no? Hablando de este asunto, ¿no? En resumen, lo que decía Iñaki, que a mí me parece bien, es decir, que o me puedo identificar con lo que dice, que es verdaderamente inquietante la idea de que haya una unidad, un grupo, un X número de policías que son quienes nos tienen que defender de los malos, los policías,
Es decir, no sé quién, sobre todo el que decía, la policía tiene el monopolio del uso de la violencia, ¿no? Fuerza, sí. Entonces, hay un grupo de gente que está dedicada, entre otras cosas, por supuesto, aparte de sus negocios privados, está dedicada a perseguir a un partido político legal. Es una cosa... te produzca o no simpatías ese partido, que no tiene nada que ver, ¿eh? Es decir, que... Es inquietante lo que... O lo mismo, digo, si persigue al PDeCAT o a Esquerra, por mucho que nos pueda molestar lo que hacen o lo que dicen, son partidos legales, ¿no? Sí, claro, es inquietante. La idea de cualquier cosa que se utilice no para el fin que está creada es preocupante en términos de armonía democrática. Lo que pasa es que creo que también tenemos que reconducir esa sensación de tensión con una reflexión más global. A ver, tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado encomiables, con un abrazo de los principios constitucionales fuera de toda duda. Garbanzos negros, lo hay en todos los sitios, desgraciadamente, y hay que establecer mecanismos para depurar eso. Pero, insisto, son puramente garbanzos, porque nadie puede dudar hoy de la actuación correctísima en términos diarios y globales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué ocurre? Que efectivamente esta idea se da, y se habla mucho del crimen de Estado. No, ¿viste? Aquí son personas concretas que, utilizando ropajes del Estado, se benefician para ellos o para terceros, y por tanto hay que ir con toda la contundencia, e incluso la propia ley se ha ido modificando, el Código Penal, vamos, para que nos entiendan todos, y incluso hoy cabe la disolución de ese partido político, cosa que en principio no era pensable. Pues no, es hasta posible pegarle el cerrojazo cuando cometen una serie de delitos y tal. O sea, creo que no hay que, ya digo, hay que preocuparse porque el tema es preocupante, pero a la vez saber que, bueno, que se han puesto de manifiesto y que se han erradicado. Bueno, y como la justicia no olvida, salvo los juegos de la prescripción, como eso no se ha dado, la justicia está poniendo sobre la mesa las posibles responsabilidades criminales, pero también hasta estos que aparentemente son malos tienen derecho a la presunción de inocencia. Dejemos que la justicia trabaje. Y cambiando de tema, de alguna manera las encuestas dicen, con toda la precaución que debemos tomarnos las encuestas, pero bueno, coinciden todas, sobre poco más o menos, en una mejora notable de las expectativas electorales del Partido Socialista. Y mi pregunta es, ¿crees que eso tiene que ver con el temor al auge de Vox y a que Vox participe o determine el gobierno de España? Es decir, parece que Vox está imponiendo una especie de agenda en los partidos del centro derecha, y parece que lo mismo que Zapatero consiguió movilizar al electorado de izquierda, parece que ahora el electorado de izquierda está movilizado, ¿no? Bueno, creo que necesitaría un rato largo de conversación, pero intentando ser muy breve, decía antes que a mí no me gusta el juego de la erosión del otro. Sé que es real, eso que has expuesto es real, pero yo prefiero juzgar, y me gustaría que la gente, los ciudadanos, pensaran qué opción le está ofreciendo más. Aquí hay una cuestión muy clara. En estos 8 meses, incluso aceptando en términos de pulpo animal de compañía que se ha hecho hasta un uso un poco excesivo de los reales decretos, que creo que no, pero ¿qué han hecho por mí en estos 8 meses? Creo que esa agenda positiva, ¿qué no han podido hacer? Hay una cosa muy clara, está muy fresca en la memoria, por lo menos en la mía. Todos estos partidos, que no son el Partido Socialista, aún no Podemos, han impedido la aprobación de unos presupuestos generales del Estado que solo la provincia de Cádiz traían 417 millones. Y creo que podrían haber incidido en el plan de empleo necesario para Cádiz. Creo que podríamos haber tenido una mejor preparación y un colchón para el Brexit, sea duro o no, aunque es verdad que no estaban tan detalladas porque es imposible saber todavía la formulación, pero esos 417 millones es lo que yo me pregunto. ¿Por qué han dicho que no? Porque vale, yo puedo tenerle miedo a Vox, que se lo tengo. O sea, no me parece que sea bueno para la democracia la aparición de un partido que realmente está siendo rechazado, o lo que representa, en todo Centro Europa, y la derecha, y lo hemos vivido en Francia, cómo es capaz de unirse con partidos bastante alejados de él con tal de que esta extrema derecha no canalice las instituciones. Porque
el sistema democrático es tan fuerte que permite partidos así, pero realmente no son, evidentemente, no es el Estado que yo quiero para mí, no es la sociedad que yo quiero. Y entonces creo que debemos de poner eso. Ahora, cada partido tendrá que asumir sus responsabilidades. Y yo prefiero, por eso digo que entiendo todo ese preámbulo, pero que prefiero que juzguen al Partido Socialista por lo que ha hecho. Por lo que ha hecho. ¿Qué pasa? ¿Que ha abierto un diálogo con Cataluña? ¿Es que alguien duda que los problemas se resuelven hablando? Que dialogar no es ceder, consensuar no es venderse al enemigo. Habrá que hablar. Bueno, pues ahí está la realidad. Hemos logrado que después de 7 años se establezcan las comisiones bilaterales. Aquella historia del relator no fue muy afortunada. Correcto, porque lo han reconocido la vicepresidenta. Completa, sí, pero perfecto. Y nadie está diciendo que hay una perfección de actuación. Pero lo verdaderamente esencial, ¿qué es? Que estaban diciendo que estábamos hablando. Es que alguien duda que el único mecanismo dentro de la ley, y el Partido Socialista lo dice todos los días, la única opción es hablar dentro de la ley, hablar dentro de la ley. Por tanto, no podemos hablar de un referéndum de autodeterminación, no, eso no podemos hablarlo. Ahora, desarrollar el estatuto, competencias, claro que sí, porque eso es lo que está en el marco constitucional. Pero el problema está en que algunos prefieren vivir en la confrontación que no en arreglar los problemas. Pero eso es muy mal camino, porque eso se nos vuelve en contra. Porque una sociedad dividida, como está ahora mismo la catalana, no es bueno. Una sociedad bastante dividida, como es Cataluña con España o ciertos sectores, no es bueno. Porque aquí cabemos todos. Y lo hemos hecho durante 40 años. ¿Alguien duda que estos que están ahora ahí poniéndose de Vox estaban? ¿Qué ocurre? Que la derecha tuvo bueno, no sé si está muy bien que lo diga yo, pero creo que fue la enorme virtud de integrar, exactamente, eso. De integrar y anular que eso. ¿Qué ocurre? Admito réplicas sobre esto, pero bueno, soy lector y creo que y analista para mí, ¿no? Y me vale. Rajoy ganó en Valencia un congreso donde triunfó la moderación sobre una rígida visión de las cosas, una extrema derecha. Pero después de ganar, no cuidó eso. Y ahora se han comido el terreno. Y con esa excisión que tuvo, y bueno, y han visto lo que ha pasado en Andalucía y se han venido arriba. Y por tanto será la ciudadanía la que tenga que delimitarlo. En tu doble condición, tú mismo has dicho que no puedes perder tu condición de juez y diputado. Es decir, quiero que me hables del juicio del proceso, o el juicio. Quizá después, a pesar de lo que diga alguno, el más importante de la democracia española fue el del 23F, como es obvio para todo el mundo, menos para Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Pero este tiene algunas características singulares, ¿no? Una de ellas, que me gustaría también saber tu opinión, es ¿qué te parece a ti un juicio televisado en directo? Que es algo sorprendente, sorprendente no solo en España, sorprendente en el mundo, que sitios con de las democracias más antiguas del mundo no permiten ni un fotógrafo dentro de una sala, que tienen que sacar dibujitos y tal. Eso, y luego, otra cosa que me gustaría también saber tu opinión es, se incide mucho en la debilidad de la Fiscalía a la hora de la interrogación a testigos y a procesados. Esas dos cosas, luego ya te pregunto más. Tú me conoces hace muchos años y sabes que no hablo de una película mientras no termina, no aparece el dien. Sí, pero no comento un libro mientras no lo he terminado, con un juicio mucho más. Pero el tema de la televisión... Espera. Vale. Has hecho 3 bloques de preguntas. Yo te voy a intentar contestar. Vale. Y para una que soy breve, que después siempre me dices que me enrollo mucho. Creo que es pronto para hablar del resultado del juicio, porque es que estaríamos metiéndonos en el juicio paralelo. O sea, y creo que lo combato. O sea, hace mucho tiempo, y en algunas ocasiones nos hemos visto, de la difícil convergencia de la justicia y la prensa, ¿no? Porque es que es verdad, es que esto hay que hacer mucha pedagogía. Porque yo entiendo que un tribunal tenga que necesariamente situarse en la presunción de inocencia, en el indubio pro reo, pero ese margen constitucional o esa limitación constitucional no vale para la prensa, con lo cual la prensa no tiene por qué respetar la presunción de inocencia en puridad. Ya veremos cómo, bueno, tiene muchos matices, pero no es el caso de entrar ahí, que es un tema que me apasiona, ¿eh? Pero bueno, bien, con lo cual hay que esperar, el juicio queda mucho todavía, estamos viendo muchas cosas, y siguiéndolo unos días sí, unos días no, pero bueno, procesalmente es un juicio que me interesa muchísimo como ciudadano y bueno, mucho como jurista. 2, que se esté retransmitiendo. Ahí tengo que reconocer que ha habido un
un giro copernicano en mi apreciación. Yo soy contrario, era contrario, era contrario. O sea, yo que he celebrado muchísimos juicios durante muchos años, montones. Y yo siempre le decía a los fotógrafos, a la prensa, que hicieran un mudo, pero después fuera. Porque siempre he entendido que condiciona el testimonio de todos. Sí, se convierte en un espectáculo. Bueno, no quisiera llegar a tanto, pero sí, no es bueno. Esa serenidad de ánimo que tiene que tener un testigo para contar y narrar lo que vio, lo que percibió, tal. Un acusado que se ve intimidado por unas cámaras que se está viendo en todos los sitios, porque esto es público, pero es público en la sala. Eso es un poco el germen de esto. Todo el que quiera venir, que venga, tal. ¿Qué ocurre? Que este juicio es verdad que ha tenido una presión internacional, todos los temas de orden europea. No podemos negar la realidad que Puigdemont lo está viendo desde una tele muy tranquilo y paseando por donde quiere, por Waterloo. Que había la presión, incluso un colegio de abogados, para mandar mediadores allí, para ver observadores internacionales, no sé qué. Creo que con esto ha acabado. Y por eso digo que yo, que era reticente en un principio a esa retransmisión en directo, me parece fenomenal. ¿Por qué ha acabado con esto? Es de las cosas, yo siempre digo que a mí mucho mejor, y enseñanzas de un maestro coreano al que sigo mucho, me gusta mucho más la confianza en las instituciones que la transparencia. Pero, sin duda, la transparencia contribuye a la confianza. Y en este sentido ha acabado. Ahí lo están viendo todos los días. Y de ahí que todos, porque claro, cuando tú te expones públicamente, evidentemente ya tienes que estar sujeto a la crítica. Entonces, pues a uno le parece que la Fiscalía no está actuando muy bien, la Fiscalía lo que no puede actuar es de manera igual porque son 4. Y como hablan todos los días, pues a uno le gustará más uno, otro. Bueno, eso está muy bien todo al final. Y después nos convertimos todos en opinadores. Pues no me parece bien, pues la interpretación del 708, el testigo del otro día contra Pero, tal, son doctrinas que además es muy complicado, un poco en la línea esta de que las agrupaciones nos han puesto, no, es que no tienen que ponernos, y aparecemos anecdóticos porque lo que abunda no daña y tal, y cada uno vota lo que le da la gana, pero esto es igual. Yo me gustaría saber qué piensa el ciudadano de a pie, que no es experto en justicia, de, por ejemplo, la declaración de Trapero, que solo lo había propuesto Vox. Pues hay una doctrina del Tribunal Supremo, así, donde dice que si tú propones a un testigo, solo el que lo propone puede abrir bloques de materias. Y los demás pueden interrogar, pero sobre lo que ha dicho este. Bueno, pues aquí existe una interpretación tal, pero después el presidente hizo, en virtud del artículo 708, un artículo del Código de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hizo algunas preguntas, que fueron las más interesantes, por cierto. Pero hay que hacer tanta pedagogía y estamos escasos porque la gente quiere resoluciones muy rápidas. Creo que ha sido un acierto. Y la tercera ya no me acuerdo lo que era, porque había... No, decía lo de los fiscales, ¿no? Que, está contestada. Yo no es que esté todo el día viéndolo, ¿no? Pero que ha habido algunos que tú dices, se la ha escapado vivo. O cuando tú dices que... tiene que hacer la pregunta el presidente del tribunal. Sí, pero el propio presidente no le había permitido hacerlo a las partes, por esa doctrina, por eso digo, es que hay que ir escalón por escalón. Yo creo que... Y una de las fiscales no fue fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. Sí. Sí, cabe suponer que tenía que ser muy buena para llegar a ser fiscal general del Estado, cabe suponer. En fin. Pues entonces, pero bueno, creo que es un juicio que está reconfortando mucho a la ciudadanía. Y en cambio, Juan Carlos, una sensación que yo tengo, ¿no? Después de aquel desafortunado mensaje de Cosidó, a quien Dios confunda, el juez Marchena está creciendo a ojos vistas. Ya igual tú tienes otra opinión desde el punto de vista profesional. Visto como ciudadano, se ve que el hombre está sabiendo llevar un juicio que es muy complicado por la cantidad de testigos, pruebas, intervinientes, guardias civiles, mozos, no sé cuánto. Bueno, yo aquí tendría que hacer uso nuevamente del juezón que llevo y abstenerme, por amistad íntima. Soy un admirador, nos conocemos hace muchísimos años y siempre lo he tenido por un referente. Tengo escrito artículos con él, fue miembro de mi tribunal de tesis, somos muy amigos, pero es que su doctrina es clarísima. Él se incorpora al Tribunal Supremo en mi consejo con otro grandísimo magistrado que está también en la sala y creo que son unos referentes. Luciano Varela, que son, cuidado, que hay maravillas de personas ahí, hay penalistas extraordinarios, me atrevería a decir que todos, pero bueno, entre todos siempre destacan. Y creo que Manuel Marchena lo está demostrando. Creo que él mismo creció cuando de un modo generoso, y por qué debo decirlo, sacrificado, porque a todo el mundo le apetece ser presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, pero entendió
con una enorme grandeza y ya está. Se podía haber librado hasta del juicio, porque si hubiera sido presidente no hubiera... Y si te hago una pregunta, sé que no me vas a contestar, pero te la voy a hacer de todas maneras. ¿Tú como juez y como jurista crees que hay delito de rebelión? Yo como ciudadano creo que hay muchos delitos que tienen que penar en la cárcel porque es muy grave, pero yo como ciudadano, sin tener ni pajolera idea de derecho, me suena exagerado el delito de rebelión. Creo que hace un año y pico tuvimos un encuentro como el de hoy y yo me pronuncié con las noticias de periódico y con lo que mis ojos me permitían. Decía que es un elemento difícil de probar. Hoy digo lo mismo, pero tengo que ser mucho más cauto porque se está viendo. Me parecería decir, no, aquí no hay esto. Cuidado, se está acusando por esto y yo no estoy viendo las pruebas. Sería muy mal juez si me permitiera poner una sentencia sin ver las pruebas. Yo no estoy siguiéndolo todos los días, ni mucho menos, estoy siguiendo a grandes trazos. Hay pedazos que me pasan, oye, mira esto, tal, aquí hay un juego procesal. No lo estoy siguiendo, con lo cual sería un juez muy churretoso si ya me dijera, ahí hay rebelión o no hay rebelión, porque no tengo todas las pruebas y queda mucho juicio. Dicen que en verano puede estar terminado, sí, bueno, queda mucho juicio. O sea, estamos a los primeros días del mes de abril. Estoy seguro que a lo mejor a los que estén siguiendo el juicio les parecerá muy corto, pero al tribunal les está pareciendo un suplicio y a los propios acusados, ¿no? O sea que creo que hay que ser muy respetuoso, porque esa es la confianza que tiene que inspirar la justicia, que unos señores que tienen esa misión exclusiva y excluyente realicen con sus habilidades y con sus conocimientos y viendo las pruebas determinen si eso encaja en una descripción fáctica normativa de un tipo penal u otro, o sea, en un delito o en otro. Y yo confío plenamente en ese tribunal, lo he hecho siempre, aunque puedo ser crítico con alguna resolución, pero creo que lo que no voy a permitirme, porque no estoy tan descerebrado, es hacer un juicio anticipado de lo que va a ocurrir ahí. Lo hice en aquel entonces, seguro que hay alguien que se acuerda, pues, dije que lo veía con lo que yo percibía en los periódicos, tal, que la rebelión me costaba verlo, pero también se había producido un auto, me acuerdo, de la hoy magistrada de la Sala Segunda, de Carmen, donde ella no articulaba, por cierto, un auto que fue firme, pero hay que esperar, las pruebas son las únicas que se están celebrando en el plenario y cuando tenga el tribunal todo ese material, seguro que se ha precipitado, que no va a gustar a todos, porque es de cajón, porque eso es evidente, pero que seguro que hará más grande el Estado de Derecho. Bueno, Juan Carlos, pues muchas gracias. Debe ser la tercera o la cuarta vez que te entrevisto, un placer. Pero como siempre muy interesante. Un placer, muchísimas gracias.